Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por venir. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes este tema que es de suma importancia en esta época en donde la gente camina como si no supiera ni quiénes son. Es muy interesante, hermanos, por eso el eslogan que ha tomado nuestra iglesia, sobre todo en los grupos de jóvenes, cómo tener una identidad sana. Y nosotros vamos a tomar en esta tarde, por favor, la primera diapositiva. El tema de esta tarde es la identidad del discípulo obtenida por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quién eres en Cristo? ¿Y por qué logras tener una nueva identidad, una nueva cultura y una nueva manera de ser cuando vienes a Cristo? Y si no la obtienes, es porque no sabes quién eres en Cristo. Si es que lo has aceptado, no has descubierto aún lo que significa ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y caminas por la vida teniendo en poco una salvación tan grande. Y esto es muy importante, hermanos, porque la identidad, simplemente, yo les decía que muchas veces en nuestras empresas, los jefes, ¿no?, tratan al personal, sobre todo si tienes grupos de investigación, y si los mismos jefes no son y nunca han sido investigadores, son administradores todólogos, que creen que la posición les da el conocimiento, porque confunden ser, estar y tener. Creen que la posición le va a dar el conocimiento, por eso ya tienen el conocimiento y por eso son investigadores, y ellos pueden determinar y decirle a todos los investigadores que nadie puede saber más que ellos, porque ellos son los jefes. Aquí el jefe siempre tiene la razón. Pero, y este tipo de distorsión, hermanos, es lo que nos ha hecho tener en poco nuestra identidad como cristianos. Y esto es de suma importancia, que sepamos exactamente quién somos. Y vamos a iniciar esta plática que me parece que va a ser de mucho interés para ustedes. La segunda diapositiva. Este pasaje está basado en el mismo texto que acabamos de leer. Y dice: la ciencia del prudente, o la ciencia del entendido, dice otras versiones, está en entender su camino. Si tú no sabes para dónde vas, ¿cómo vas a saber si ya llegaste? O cómo llegar, o si vas bien o te regresas. Y lo que el Señor nos dice, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si tú estás vivo y pretendes que tienes un camino de vida, asegúrate que estás en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De otra manera, pues está difícil que puedas llegar. La que sigue. Ahora, ¿qué significa la identidad? Miren qué interesantes, hermanos. Dice: la identidad es una cualidad de idéntico. Idéntico significa igual o lo mismo. La segunda definición de identidad es un significado jurídico. Identidad en este sentido es el hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca, y el eje
Puede ser tu credencial de lector, la cartilla o pasaporte, y en el caso de los vehículos, la tarjeta de circulación, factura, etc. Y esto nosotros lo podemos ver porque cuando te detienen allí, vas en tu coche, ¿qué es lo que te piden? Papeles. ¿Y qué quieren decir los papeles? Que si tú eres el dueño del coche. ¿Cuál es? Si el coche se identifica como tuyo. Pero nosotros sabemos que nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o lo que he logrado, sino lo que Dios ha hecho en mí. El que sigue. Hay también definiciones de lo que es la identidad personal y colectiva. La identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes, habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y su carencia, todos los cuales permiten que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. Pero también tienes una identidad social o colectiva. Dice, en cambio, es aquella según la cual una persona, al pertenecer o sentirse afín a determinados grupos sociales, espirituales, nacionales, profesionales, laborales, etcétera, asume un conjunto de rasgos o atributos propios de esta comunidad, lo cual ayuda al individuo, a forjar o definir su concepto que tiene de sí mismo y de su lugar en la sociedad. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, estás hablando de los migrantes, ahí hay un grupo, y hay los otros grupos, te dicen los americanos, y qué dicen los mexicanos y los guatemaltecos, etcétera, etcétera. La que sigue. ¿Cuál es el valor de la identidad? Dice, nuestra identidad es algo muy valioso, porque si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos y cuál es el propósito de nuestras vidas, para saber que te estás dirigiendo a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. ¿Qué sigue? ¿Cuál es? ¿Cómo sabes? ¿Cómo distingues tu identidad dada por la fe en Jesucristo? La identidad que te da Jesucristo es que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres coheredero del reino de Dios con Cristo Jesús. Fuiste creado para buenas obras que Dios preparó para que anduvieses en ellas. Además, eres llamado a ser santo. Eres portador del Hijo de Dios. ¿La que sigue? Eres templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y lo que es interesante, cuando tú estás en Cristo, tu propia identidad te dice que no son tus recursos los que limitan tus decisiones, son tus decisiones los que limitan tus recursos para construir un mundo mejor. ¿Por qué? Porque en Cristo tú dispones de los recursos del reino. Y además, tienes que saber que en Cristo tu identidad es que estás programado para tener vida abundante y eterna. Y por último, eres proclamador de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Esa es tu identidad, por si no lo sabías. Y si no la estás mostrando, es que no sabes quién eres. Y estás teniendo en poco una salvación tan grande. Y esto parece aparentemente no tiene mucha importancia, pero créanme, hermanos, cuando ya llegan como yo a la cuarta edad, te empiezas a dar cuenta que estás a punto de pasar examen final. Y cuando el Señor me llame a su presencia, no me va a preguntar cuántos títulos tengo, cuánto gano, de qué tamaño es mi departamento, cuáles son mis ingresos, cuál es mi estatus. Me va a preguntar y me va a decir, da cuenta de tu mayordomía. Yo vivo en ti.
Y tú fuiste, esta es la identidad que te he dado. ¿Cuántos de esos atributos has podido ejercer para proclamar el Evangelio? Vamos a seguir. La que sigue. Dice, el mundo me da una identidad específica y se basa en quiénes son mis padres, qué nacionalidad tengo, qué profesión o trabajo realizo. La que sigue. La Biblia declara que sin Cristo éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira y hacíamos la voluntad de la carne. Eso es lo que dice la Biblia. La que sigue. Y ustedes saben cómo se distorsiona la identidad del cristiano. Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad, un propósito, un destino, pero nuestro enemigo se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias, anulando así toda efectividad y poder de nuestra vida. Es decir, cuando no ejerces tu verdadera identidad en Cristo, no vives una vida efectiva. Vemos nosotros cómo Satanás engañó a la mujer distorsionando su identidad. Dice, con que no podéis comer, haciéndola dudar. Y vemos cómo trató también de distorsionar la identidad de Jesucristo. En Mateo 4, 2 y 3, porque intentó hacer lo mismo con Jesús, pero sin ningún resultado. Si eres hijo de Dios, arrójate, como si estuviera ahí para exhibicionismo. Dice, Satanás continúa atacando esa área de la vida del creyente porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos del fracaso. La que sigue. Yo quisiera volver a revisar en esta conferencia solamente como recordatorio y para podernos ubicar. ¿Saben ustedes que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la materia, M. Después hizo a las plantas. Y las plantas tienen materia y tienen vida, M más X. Y después hizo a los animales. Los hizo con conciencia, Y, o sea, tienen materia, tienen vida y están conscientes. Y como yo les decía en aquella ocasión, si tú coges un perro y le das un garrotazo y lo dejas inconsciente, lo reduces a vegetal, está inconsciente, ¿no? Está vegetando. Y luego hizo al hombre. Lo hizo con materia, le dio vida, le dio conciencia y le dio autoconciencia. ¿Por qué? Porque él está consciente de sí mismo. Y además le dio un espíritu, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y el propósito de ese individuo era ser administrador de la creación. Y ese espíritu tenía que conectarse con el Espíritu de Dios para que pudiera él llevar a cabo su labor de manera efectiva. La que sigue. Vean cuál es el nivel del hombre. En el nivel humano existe una posibilidad adicional de originar movimiento, posibilidad que no parece existir en ningún nivel inferior, un movimiento basado en lo que se podría llamar la pura idea. El hombre no nada más se mueve porque salió el sol y tiene como los vegetales, ¿no? Para poder crecer mejor que le pegue el solecito, como los girasoles. El hombre muchas veces nada más por la pura idea se mueve y se entusiasma y se entrega. Dice, una persona puede moverse a otro lugar no porque las condiciones existentes le motiven a hacerlo, sino porque en su mente prevé acontecimientos futuros y posee en su mente el pensamiento de la eternidad. La que sigue. ¿Qué es ese poder de la autoconciencia?
Este poder zeta, la conciencia replegada sobre sí mismo, abre posibilidades ilimitadas de aprendizaje, de investigación, de exploración, de formulación, acumulación de conocimientos intencionados. Tú fuiste creado con todos estos atributos. La que sigue. ¿Y cuál es tu potencial? En el hombre no existe tan solo un ser consciente, sino un ser capaz de ser consciente de su conciencia. No solo un pensador, sino un pensador capaz de analizar y contemplar su propio pensamiento. El hombre fue creado en el origen a la imagen y semejanza de Dios. Todas esas cualidades y todos esos equipos están en ti. El que sigue. Hola, pues nosotros sabemos cuál es el nivel superior del ser. Significa e implica siempre más interior, más profundo, más íntimo. Es decir, tu nivel superior es el de ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese es tu potencial máximo. Y la parte inferior, pues prácticamente ser materia, polvo eres y polvo serás. Y por ahí pasas por el nivel vegetal, que quieres estar en tu zona de confort rascándote la barriga y que todo el mundo te sirva. La que sigue. ¿Cuáles son los instrumentos del ser humano? Los instrumentos que posee el hombre para conocer el mundo que le rodea es todo lo que tiene, su cuerpo con vida, su mente y su espíritu autoconsciente. El entendimiento de quien desea conocer tiene que estar adecuado al objeto que se quiere conocer. ¿Sí? Es decir, si tú aspiras a ser un gran físico nuclear, pues tienes que comenzar con saber y conocer la materia, ¿no? Hasta su más íntima potencial. Y no pretender que porque sabes 2 por 2 igual a 4, ya con eso estás equipado para entender la teoría atómica. La que sigue. Dice, el hombre posee una unidad interna mucho mayor que cualquier ser inferior. Aunque la integración, como reconoce la psicología moderna, no le viene de nada nacer y constituye una de las tareas fundamentales. Como persona, un ser con capacidades de autoconciencia está generalmente tan mal integrado que se experimenta a sí mismo como un conjunto de numerosos y diferentes personalidades ubicadas en sus niveles inferiores del ser. Y más cuando te comportas como si estuviéramos en la selva y que nada más sobrevive el más fuerte. Allí te estás comportando en tu nivel inferior de animal. Y es más, la ciencia casi te estudia como si fueras un animal racional, que es a lo máximo que puedes aspirar. Y los animales no viven, sobreviven, porque es la ley de la selva, solamente sobrevive el más fuerte. ¿Ven qué interesante? Y por eso se tienen esos dichos, como dice, con el campeón hasta que pierda, siguen al líder, hasta que pierda y entonces ya te pasa al otro equipo, al que va ganando. Y nosotros vemos que estos 3 niveles coexisten en ti mismo. ¿Ok? La que sigue. Ahora vamos a ver qué es el pecado original a grandes rasgos. Dice, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios con un espíritu para comunicarse con el Creador. Pero cuando come el fruto prohibido, decidió ser como Dios. Es decir, se redujo a moverse en su ser inferior de animal racional y ser guiado por las necesidades de la carne, en donde el yo prevalece, y esta es la herencia del primer Adán y la humanidad llamada el hombre natural. Es decir, su identidad como alguien creado a la imagen de Dios pierde y distorsiona esa identidad
y decide moverse en su identidad animal. Por eso te dicen que desciendes del chango. Por eso también te dicen, te estudian a través del comportamiento de los experimentos de Pavlov. ¿Ven qué interesante? Y los que están aspirando a no hacer nada y rascarse la barriga y tenerlo todo a la boca y ya casi masticado para no esforzarse, están aspirando a ser vegetales. Dice, pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Dios te da un espíritu nuevo para comunicarte con Él por medio del Espíritu Santo, para moverte en el hombre espiritual, devolviéndote la posición original de ser heredero del reino de Dios y coheredero del reino de Dios con Cristo Jesús. Y así es como te lo devuelve. Por eso cuando te dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te está diciendo, quítate lo animal para que puedas desarrollarte en todo tu potencial. ¿Ok? La que sigue. ¿La que sigue? La fe para tener adecuación en la comprensión del ser superior. Es decir, para poder comprender, para poder ejercer el ser superior necesitas tener la fe que te da la adecuación mental. Por eso el Señor te dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque a causa del pecado original, el hombre solamente, él se cree Dios, cree que el mundo gira alrededor de él. E interpreta el mundo en función de lo que le conviene. A mí qué me importa que suba la gasolina si yo no tengo coche, porque su cerebro no da para más, para pensar que la subida del precio de la gasolina te va a afectar en la comida, te va a afectar. No, porque nada más está pensando en su yo, ¿sí? Y además aquí es muy interesante, porque tú todo lo arreglas con regla de 3 simple. No tienes más que una ecuación porque es una sola variable. Pero cuando el Señor te dice que si tú lo amas, guarda sus mandamientos, vas a tener que manejar sistema, porque es Dios, tu prójimo y tú mismo. Todas tus decisiones y todo lo que te sucede tiene que ver con esas 3 variables que se tienen que cumplir. ¿Ok? La que sigue. Yo quisiera, vamos a pasar estas, la que sigue, la que sigue y la que sigue, la que sigue. Dice, Jesucristo te da identidad de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad te impone a base de castigos y recompensas cómo te debes de comportar para ser aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir. Y te están enseñando tu familia, tu entorno, tu cultura, la misma religión te está diciendo cómo te debes de comportar. Te lo imponen de afuera hacia adentro. Y yo quisiera preguntarle a muchos de nuestros hermanos que ya pasan de los 30 años para que vean que soy muy prudente. Vean, ¿cuántas cosas no han visto que han cambiado? ¿Ah? De lo que te decían que eso era lo correcto y ya no es lo correcto. Ya te empiezan a castigar por lo que antes era correcto. ¿Ven qué interesante? Y pero como a ti te lo educaron a base de metértelo, a base de castigos y recompensas, se te quedó muy grabado. Y crees que tiempos pasados eran los mejores porque fue lo único que aprendiste. Y después dejaste de pensar. Y ya simplemente te fuiste guiando por lo que te dijeron que era blanco o era negro.
Y ahora pues estamos viendo, ¿no? Yo siempre creí que el PRI jamás iba a dejar el poder. Ese era eterno. Y de repente todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos el 1 de julio. O sea, ¿cuántos años no han pasado para que eso sucediera? Y lo que estamos viendo ahorita, aquí mismo en nuestra sociedad, en la educación de los chamacos en las escuelas, que los padres se quedan escandalizados. ¿Cómo? Ahora los chamacos le están dando educación sexual desde los 5 años. Es más, les dicen que ahora ya pueden escoger si quieren ser niños o niñas. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque no es lo mismo legalidad que justicia, hermanos. Legalidad depende de quién está en el poder y cuáles son sus intereses. Justicia, eso es otra cosa, lo que es justo. Y lo que es justo solamente Dios es justo. ¿Ok? Por si estamos esperando justicia. Del único que puedes obtener justicia es de Dios. Ok. La que sigue. Fíjense qué interesante. La vida te forma. El pecado te deforma. La educación te informa. Pero solo Cristo te transforma. ¿Ok? Por si están ustedes pensando que ya vivieron muchos años y ya no hay nada nuevo debajo del sol. Y que ya eres un sabelotodo. Pues tienes tu formación y si no evolucionaste, te quedaste en la época de la generación, de allá cuando se amarraban los perros con longaniza y no te puedes adaptar a esta época en donde se hace longaniza de perro. Vamos a seguir. La que sigue. Fíjense que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, los atributos que te dan tu identidad, son porque vives no tú, sino vive Cristo en ti. ¿Y cómo puede vivir Cristo en ti? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es no yo, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que yo siento. Señor, no es mi cuerpo el que me va a mandar. Eres tú me creaste para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Y solamente aquel que te creó sabe con qué te equipó, porque nadie va a la guerra a sus propias expensas. Y cuando decía el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el Señor ya te dio todo. Lo que pasa es que Él te tiene que capacitar para usarlo de acuerdo al propósito para el cual tú fuiste creado. Porque si te puso a matar pajaritos, pues no estés soñando con que te va a dar bomba atómica. Con una resortera te basta, pero si la usas bien. Así como David lo enseñó a usar la honda y con una piedrita se echó a Goliat. ¿Ven qué interesante? El chiste es saber usar lo que Dios ya te dio. Y por eso hay una versión que dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita. Porque el Señor te capacita para que uses todos tus atributos con los cuales tú fuiste creado y aquel camino que Él te guió te dice que ya tienes lo que necesitas y te dice cómo usarlo. Porque miren, ¿saben por qué, hermanos? Porque al final de cuentas, todas nuestras características y todo nuestro potencial, qué sé yo, la inteligencia emocional y todas las inteligencias que requieres, matemática, musical, todas esas inteligencias, están
Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero todas esas están contenidas como si fueran en un aparato de esos multifuncionales que usas para tocar USBs, para tocar CDs, DVDs, etc., discos grandotes, cassettes. Pero todos esos aparatos, digamos, tú no puedes, si tú quieres tocar el radio, no puedes más que encender la función de radio para que toque el radio. No puedes encenderlos todos, tiene que ser uno por uno. Entonces, cuando tú tienes broncas, cuando tienes problemas y tú no sabes qué hacer, y le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te dice, niégate a ti mismo. Porque la única función que tienes encendida y que te hace que te sientas limitado es el del yo. Porque te crees Dios. Y si el yo no está tan capacitado, estás buscando respuestas en la profundidad de tu ignorancia y en la limitación de tus recursos. Pero si en vez de tratar de buscar lo que tú quieres y de imponerlo, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te dice, niégate a ti mismo. Es decir, apaga tu yo. Y entonces Él va y te pica la función que tú requieres para dar respuesta a lo que tú necesitas. Ya lo tienes, pero solamente en Él. Él que te creó. Te dice dónde lo pusiste. Porque como nunca lo usas, pues no sabes ni para qué sirve. Y hasta que lo necesitas y Él te dice, mira, es ese, ya sabes. Porque sin lugar a dudas, ustedes pueden ver que tu carácter que se va formando y tu capacidad que se va formando se puede medir por la cantidad de obstáculos que has tenido en tu vida y los has superado sin desanimarte. ¿Cómo la ven? Porque hay unos que nada más salió, no, pues empezó a llover, ya no me puedo levantar, hace mucho frío. Y cualquier excusa es para desalentarte. Pero el que es capaz de enfrentarse a la problemática y de buscar la respuesta en donde debe de buscarla, porque muchos son los que buscan, pocos son los que encuentran, porque están buscando en el lugar equivocado. Es como decía un señor que estaba allí, en el sótano de su casa, ¿cómo se llama? Se le rompió una bolsa llena de centenarios y se lo regó por todos lados. Estaba muy oscuro. Y entonces le dijo a sus hijos que le ayudaran a buscar las monedas. Y en eso sonó el teléfono y él se subió para contestar. Y cuando ya iba a regresar, se encuentra a todos sus hijos sentados en el porche de la casa. Y le digo, ¿qué están haciendo aquí? Estamos buscando tus monedas. Dice, pero si yo no las perdí aquí. Sí, pero aquí hay más luz. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos las cosas de acuerdo a la luz de nuestro entendimiento. Es decir, buscas donde no hay. ¿Cómo la ven? Pero el Señor si te dice que busques ahí, pues sí, no se ve muy bien, pero por fe lo haces y los encuentras. La que sigue. Vean cómo la cultura en las sociedades impuesta a base de castigos y recompensas, indicándote cómo debes de comportarte en la sociedad que te tocó vivir, con la cual defines tu identidad social. La que sigue. Y es que Dios murió por ti a través de Jesucristo y te dio una nueva identidad. La que sigue.
Dice la Biblia que Él nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice, la fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo, como dice Gálatas 2. Lo que esto significa es que tú abandonas cualquier imagen de ti mismo que no provenga de Dios y tú dejas de aceptar lo que otros han dicho sobre ti, cómo otros te han etiquetado y cómo otros te han definido. Comienzas a creer que Dios dice acerca de ti que Él está satisfecho con la forma en que te ha creado y cómo Dios te define. Tú no estás definido por tus sentimientos ni por las opiniones de los demás o por las circunstancias. Tampoco te define tus éxitos o fracasos, ni el auto que conduces, el dinero que ganas o la casa que dices que posees. Tú estás definido por Dios y solo Él te identifica como propio. Como dice 2 de Corintios 1:22. ¿Ok? La que sigue. ¿Qué hace el cristiano cuando tiene momentos difíciles? ¿Saben ustedes que nosotros pasamos 14 horas diarias con diálogo interno? Y cuando tienes broncas, tú solito te preguntas, tú solito te contestas, tú solito te aceleras, tú solita buscas quién te la paga, no quién te la debe. ¿No es cierto? Y ahí vas en los embotellamientos, lavando platos, limpiando casa, todos sus pensamientos, tu diálogo interno, mascullando todas tus broncas. Pero cuando tú eres cristiano y vives no tú, sino Cristo en ti, todas aquellas etapas en donde el Señor te dice, niégate a ti mismo, y Gálatas 2:20 se volvió tu realidad, y en esa parte de tu vida no eres tú, sino Cristo en ti. Entonces, cuando tú tienes broncas, en vez de preguntarte a ti mismo y pasarte 14 horas buscando en la profundidad de tu ignorancia, entonces lo que tú recuerdas, ¿sí? Y cuando le preguntas al Señor es porque tú sabes que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y que si Dios sabe todo lo que pasa y Dios decide lo que está sucediendo. Dios tiene un plan global y también para mi vida. Dios me ama y por ser de Cristo todas las cosas me ayudan a bien. Esos son los pensamientos que deben de estar metidos en el cristiano, porque eso forma parte de tu identidad, de tu posesión y de tu posición. La que sigue. Bueno, aquí vimos la última vez las manifestaciones visibles, tangibles y medibles de la funcionalidad de tu fe. Por sus frutos los conoceréis. Y ya vieron el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La que sigue. Porque la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. Dice, todo es posible con fe, y esto es cierto porque yo uso la razón. Es decir, Dios te renueva el entendimiento. Y la fe es la certeza de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Porque es a través de la fe que tienes la capacidad de ver lo invisible, intangible, inmedible de la fe. ¿Ok? De la vida. Y por eso el Señor te dice que lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es permanente. Y que Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Cómo la ven? La que sigue. Bueno, aquí ya habíamos visto lo que es la fe y la razón. Vamos a brincarnos esto, la que sigue. La ciencia y Dios. Por eso cuando la razón no está peleado con la fe, porque la Biblia dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay.
Y yo como científico y como investigador, yo he descubierto que la ciencia lo único que hace es el estudio sistemático de la naturaleza, sus leyes y sus principios. Por eso, en Romanos 1, casi al final de ese capítulo, que te dice que nadie puede decir que no conoce a Dios, porque lo oculto de Él se ha revelado a través de su creación. ¿Ok? Y por eso vemos que la Biblia me dice que Dios hizo la creación y la ciencia me dice cómo le hizo. La que sigue. ¿Cuál es el mecanismo para tener éxito en todo lo que emprendes? Vean qué interesante. El éxito o el fracaso de nuestras vidas dependen de lo que hacemos. Lo que hacemos surge de cómo nos sentimos. Nuestros sentimientos dependen de cómo vemos el mundo, o sea, nuestra actitud. Y nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y la mente sana ve las cosas como son. La mente enferma distorsiona lo que ve. La mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. El que sigue. Dice, ¿cuál es el mecanismo para tener éxito en todo lo que emprendes? Dice, ¿cómo vemos el mundo depende de lo que creemos? Acuérdense que la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. Por eso es muy importante lo que tú crees, porque lo que crees depende de cómo te cargaron el disco duro, tu familia, tu entorno, tu cultura. Es el material que vas a usar como tu realidad. La que sigue. Dice, para cambiar nuestra forma de ver el mundo, o sea, la actitud, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y para eso tenemos que volver a nacer. Y para lograrlo necesitamos a Jesucristo. Por eso cuando Nicodemo fue con el Señor, le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? De cierto te digo que si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? El que sigue, ustedes vean el Adán que viene de la parte de Satanás y es a través de Jesucristo que pasas a ser de la familia de Dios. El que sigue. Dice, la fe es lo que tienes es lo que te da adecuación en la comprensión del ser superior. Dice, la fe selecciona el grado de significación o nivel de ser al cual debe de apuntar la búsqueda del conocimiento y comprensión. Si tú estás tratando de entender el mundo que te rodea como animal, pues pregúntale a los animales, ellos saben cómo ven el mundo. Si tú quieres saber, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Depende de qué estés buscando. Lo que sigue. ¿Cuál es el destino que Dios quiere para ti? Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. La que sigue. Vean ustedes cómo el primer Adán, llamado ser natural o ser animal, también lo describen en algunas versiones antiguas de la Biblia, y el ser espiritual, dice el alma viviente, el ser natural, Adán y el resto de la humanidad, su confianza es en el yo, está autoconsciente, está consciente de sí mismo. Su madurez la mide por la independencia, su mentalidad es de resguardo, control, su visión es de lo temporal, sus recursos los mide por lo que acumula, su fruto es el de la carne, odios, iras, contiendas, celos, herejías, y las necesidades del cuerpo son las que dominan lo que el cuerpo pida, y es guiado por su ser animal. En la parte, el espíritu vivificante que es Jesucristo, que es parte de la identidad, que es la identidad que debes de tener como cristiano y como discípulo. Es confianza en Dios, conciencia de Dios, y tu madurez se mide por tu dependencia de Dios. Tu mentalidad es la de aprendizaje, descubrimiento, tu visión de lo permanente y eterno, tus recursos los del reino de Dios, tu fruto del Espíritu.
Cumplir el plan de Dios para tu vida es lo que persigues y eres guiado por tu ser superior del Espíritu para gozar vida plena en Cristo. La que sigue. ¿Y cuál es el poder? ¿Cómo usas el poder del hombre natural? Porque el hombre natural busca el poder para establecer su verdad como la única verdad. Y en una paradoja que son dos verdades en aparente contradicción, él maneja su verdad como la única verdad si es que él tiene el poder. Y aquí lo vemos, cuando el PRI tenía el poder, su verdad era la que permanecía. Y ahora que López Obrador ganó, ahora él tiene el poder. Pero la mitad de una verdad es una mentira completa. El hombre natural es guiado por su ego para hacerse servir para sus propósitos mezquinos. Saquea a la naturaleza, usa a su prójimo, transforma en vil lo que es hermoso. Su riqueza la mide por su capacidad de despojar y su poder termina con su muerte. El hombre espiritual, su poder lo usa para servir al propósito de Dios. Cuida la naturaleza, ama a su prójimo, transforma en hermoso lo que es vil. Su riqueza se mide por su capacidad de dar y sus obras continúan aún después de su muerte. La que sigue. Esta es lo que llaman la curva de la vida, que le llaman la curva de Sigmoid. Miren, todos nosotros comenzamos la curva de la vida, que es la del hombre natural, dependiendo. Naces y dependes hasta para que te calienten, te den tu biberón, te cambien tus pañales, etcétera, etcétera. Es una dependencia absoluta de los demás. Y luego creces y llegas a la adolescencia. Tienes que dejar la dependencia a la niñez para asumir la independencia de la vida adulta. Y ahí entras en crisis. Por eso adolecen de todo. Y luego siguen creciendo. Y llegan a la segunda adolescencia, que es más o menos a los 40 años, en donde tienen que aprender a meter el freno. Porque en la primera adolescencia tienes que aprender a meter el acelerador para poder superar la curva, la subida. Pero ya cuando ya agarraste vuelo, tienes que aprender a meter freno porque vas a llegar a la parte superior. Y en esa parte superior, tú mides tu progreso en función del tiempo por tu independencia económica, tu independencia psicológica, tu independencia social, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente cree que ya estás a punto de jubilarte y ahora entras en un plató, en un valle hacia arriba y que te la vas a llevar tranquila y todo lo que no pudiste hacer cuando eras joven, ahora sí lo puedes hacer, sin darte cuenta que vas de caída libre a la dependencia de los demás. Esa es la curva de la vida. ¿Ok? Pero cuando el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Y es que con ese tipo de curva, por más que quieras aspirar a ser Dios, no la haces. Y cuidado, porque eso es lo que está propagando el ecumenismo, que quieren implantar por el nuevo orden mundial. Por eso se requiere que sepas quién eres, para saber cuáles son tus recursos y tu potencial. La que sigue. Pero nacer de nuevo es cuando tú aceptas a Cristo en la curva roja, tú construyes una nueva curva de Sigmoid. ¿Sí? Y esa curva es la del ser espiritual. Y aquí en esta curva no es yo, sino empiezas a aprender a manejar Dios, tu prójimo y tú mismo en tu mente. Es decir, estás dejando que el Señor te transforme, estás dejando que el Señor te capacite para usar tu potencial, para cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. ¿Ok?
Y Él vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Entonces tú vas simultáneamente creciendo en las dos curvas, pero estando consciente de que tú estás preparándote para desarrollar el ser espiritual, la transformación de adentro para transformar afuera. El otro es dejar que los de afuera te transformen a ti. ¿Ok? Y entonces, en otras palabras, cuando tú construyes la segunda curva, lo que yo descubrí es que Dios te está entrenando para vivir en un mundo cambiante. Porque Él dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y nosotros a lo que más miedo le tenemos es a que cambien las reglas del juego. Vean lo que está pasando ahorita en el mercado. Todo porque el Populus decidió que no queremos el aeropuerto, el nuevo aeropuerto en Texcoco, sino en Santa Lucía. Nada más por ese detalle. Vean lo que está pasando. ¿Ok? Pero cuando tú estás en Cristo, tus intereses son otros, tus recursos son otros, y tu capacidad de tener plan B, plan C y plan D son infinitos, porque Él te capacita. ¿Ok? Entonces, cuando tú llegas, tú vas creciendo, 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 y cuando ya en la primera curva tú ya vas a la dependencia de los demás, tú sigues creciendo. ¿Por qué? Porque tu meta no es ser independiente en tu yo, sino tu meta es ser dependiente, absoluta dependencia de Dios. Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque el Señor va a medir tu madurez en función de qué tanto de Cristo vive en ti. Porque Él es el que perdonó tus pecados. Él es el que te redimió. Él es el que es justo y es santo. Y Él es el que te justificó. ¿Ok? Entonces tu madurez es tu dependencia absoluta de Dios. La que sigue. Chihuahua. Vamos a ver. Esto es muy interesante. Este de la cuarta dimensión es un concepto que es muy interesante. Mire, cuando unen dos puntos, es que esta parte no salió. Cuando unes dos puntos, tú tienes una línea. Esa es la primera dimensión. Cuando tú te mueves en la primera dimensión, tú no tienes criterio. Tú nada más estás pensando que el pasto del vecino está más verde y estás codiciando lo que los demás tienen. Y una vez que lo logras, ni siquiera sabes para qué lo quiere, nada más porque se te antojó por pura envidia. Pero el que se mueve en la segunda dimensión, es decir, cuando tú unes varias líneas, tienes un plano. Y aquí el criterio que tú usas es tener. La gente que se mueve en esta dimensión es tener. Y el criterio que tiene para con su prójimo es: dime cuánto tienes y te digo cuánto vales. Ama las cosas, usa a las personas. Y como todo el mundo tiene en su corazón el pensamiento de la eternidad, entonces los que se mueven en esta dimensión pretenden trascender, construyendo pirámides, poniendo sus nombres en las calles, que le pongan su plaquita en los salones o en las bibliotecas de las escuelas, y así pretenden trascender. Pero es tener por el tener. Pero cuando se trata de amar y ser amado y construir un mundo mejor, sus recursos limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Nunca tienen lo suficiente para construir un mundo mejor. Ahora, cuando tú unes varios planos, tienes un cuerpo geométrico. Esa es la tercera dimensión. Aquí el criterio es saber, pero es saber por saber. El que es el que anda cacareando cuántos títulos tiene y que es un sabiondo, un sabelotodo, bla, 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 bla. Y en realidad,
pretende trascender a través de su saber. Pero cuando se trata de amar y ser amado y construir un mundo mejor, son sus recursos los que limitan sus decisiones. Prueba de ello es que el que estableció el Premio Nobel de la Paz fue precisamente el que inventó la dinamita, que fue Nobel. Sus recursos limitan sus decisiones. Nunca sabes lo suficiente. Hemos sido capaces como seres humanos a poner un hombre en la luna y pretendemos llegar a Marte y conquistar los otros planetas. ¿Y tenemos problemas de inmigrantes? ¿O no? ¿Y de comida? ¿Y de distribución de alimentos y de riqueza? ¿Y de agua? Qué lejos estamos, a pesar de nuestros desarrollos tecnológicos, de poder construir un mundo mejor. Nuestros recursos limitan nuestras decisiones para construir un mundo mejor. Pero ustedes saben que la cuarta dimensión es donde te mueves en el tiempo y el espacio. Y aquí el criterio es creer. Pero hay dos caminos: en qué crees y en quién crees. ¿En qué crees? Aquí están todos los idealistas, los comunistas, los capitalistas, todos los istas, que quieren que todo el mundo sea lo que ellos quieren que seas, cuando ellos mismos no pueden ser lo que quieren ser. Y su fuerza motriz es su idealismo. Pero cuando se trata de amar y ser amado y construir un mundo mejor, sus recursos limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Y entonces nosotros estamos viendo que ¿en quién crees? Estamos hablando de trascender. Esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, trascender es hablar de vida eterna. Es tener un horizonte de aprendizaje con dimensión de realidad, en donde cada día aprendes más y más, hasta el infinito mismo de Dios. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y lo que es maravilloso, hermanos, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y cuando Dios mora en ti, no son tus recursos los que limitan tus decisiones para construir un mundo mejor, porque tus recursos son los recursos del reino. Entonces, son tus decisiones las que te impiden construir un mundo mejor. Porque si el Señor te dice, no te dejes vencer de lo malo, más vence con el bien el mal, y tú no perdonas, tú limitas el recurso del reino y obstaculizas para que el Señor cumpla el propósito para el cual tú fuiste creado, que es tener vida y vida en abundancia, porque a eso te llama el Señor, a una vida abundante. Y esto es maravilloso, hermanos, porque vean, la línea está contenida en el plano. El plano está contenido en el cuerpo geométrico. El cuerpo geométrico está contenido en el tiempo y el espacio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El saber, el tener y el creer. ¿Cómo la ven? Te mueves en una dimensión de lo invisible, intangible e inmedible, pero muy efectiva. Y donde tu identidad es cada vez más definida, hasta que tú puedas decir, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y yo sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Y para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La que sigue. Dice, el reino de Dios semejante a un tesoro escondido que podemos llegar a Él si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, para heredar la vida eterna.
porque tenemos un Dios de milagros. Pero Él obra si tú crees y tienes fe con todo tu corazón para que Él obre en tu vida. La que sigue. ¿Qué significa haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios? El hombre es imagen y semejanza de Dios porque sabe amar como Dios, puede pensar y hacer uso de su razón y puede decidir entre lo bueno y lo malo. El que sigue. Dice, con Dios es posible caminar en lo sobrenatural, porque Cristo te capacita para usar los recursos que te fueron dados para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. La que sigue. Ahora vamos a ver, esto lo encontré que me pareció muy interesante. ¿Cuáles son los efectos cuando tú no puedes perdonar? Que tú dices, no, este me la paga. Y te la pasas tus 14 horas diarias en tu diálogo interno viendo cómo tomas tu venganza. Mire, a la persona que no quiere perdonar se le enreda todos los pensamientos en la mente, desperdicia su energía, que lo cual te arrastra hacia abajo, y tu herida original de la ofensa jamás va a sanar. Eso es lo que pasa cuando tú no perdonas. La que sigue. Dice, tú puedes determinar fácilmente el calibre de una persona por la cantidad de oposición que se requiere para desanimarlo. Miren ustedes de qué calibre son. Y empiecen a pensar que al final de sus días se arrepienten más de lo que pudieron haber hecho y no hicieron, que lo que hicieron y les salió mal, porque cuando menos aprendieron. De otra manera nunca pudiste probar que en realidad se podía o no se podía. La que sigue. Bueno, yo quisiera darles un testimonio de lo que significa en realidad esta cuestión del perdón. Y lo que yo fui probada cuando tuve esta prueba y lo que me estaba jugando. Porque cuando tú sabes quién eres, entonces tú sabes que tu destino está en el Señor y que Él te creó para buenas obras y que Él vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia y que me dijo que iba a ser más que vencedoras. Y que cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios tenía preparado para los que le aman. Y déjenme platicarles lo que me pasó para que podamos unir todo esto que hemos visto sobre la identidad. Yo busqué a mi Señor desde muy joven y el Señor me fue guiando y me fue enseñando y me fue probando. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, niégate a ti misma para que tú puedas bajar tus versiones antiguas de Windows y te pueda conectarte al servidor de servidores para poder usar un software más avanzado que maneja más variables y resuelve más problemas. ¿Sí? Déjenme contarles. Cuando yo estaba en Francia, yo ya tenía una maestría, una especialidad, y el Instituto Mexicano del Petróleo decidió que regresáramos a sacar doctorados, porque había muy pocos doctores en México, y más en el campo del petróleo. Entonces me dio una beca para que yo regresara y trabajara una tesis que fue sugerida de una necesidad que teníamos en Petróleos Mexicanos, que habíamos comprado una planta de 100,000 toneladas diarias de etileno, pero no teníamos mercado para todo ese etileno. Entonces tenía que buscar nuevas aplicaciones de ese etileno para poder hacer la planta aún más rentable. Entonces me dijeron que tenía que ir a sacar mi tesis sobre cómo dimerizar etileno a buteno 1. Quiero decirle, hermanos, que
Después de trabajar 2 o 3 meses e investigar en la literatura, este proceso no existía, ni había nada al respecto. Y entonces yo me fui y estuve investigando todo eso, y era bastante difícil. Y probé muchas cosas. Y recuerdo que yo tenía un equipo, porque tenía que encontrar un catalizador que fuera capaz de hacer eso. Pero para saber si el catalizador servía o no servía, tenía que probarlo en reactores de alta presión, manejando cilindros de 50 kilos, de esos tanquesotes de etileno, y reactores de alta presión, en donde se requería tenerlo bien apretado para que no hubiera fugas, y después desapretarlo para poder saber si encontraste o no encontraste lo que buscabas. Era un trabajo de titanes. Y en esa época yo no pesaba lo que peso. Yo pesaba 48 kilos. Como decían mis compañeros, una pobre, débil y frágil mujer. Pero no le saqué el bulto. Y Dios te capacita. Y estaba yo en esa situación. Me dieron 2 años, 24 meses de beca. Y yo tenía la certeza de que era la voluntad de Dios que lo hiciera. Y si Él dijo, ya dijo, y Él me va a decir cómo. Y yo, como pócar cerrado, pago por ver. Yo le creo y me esfuerzo y soy valiente. Nada más. Era todo lo que yo llevaba. Y el Señor te va abriendo la mente. Pero lo que fue interesante es que como a los 2 o 3 meses que estaba allí, llegó un muchacho de otra universidad a hacer su doctorado y lo pusieron en el laboratorio de al lado. Pero este tipo era en aquella época y como en esta época, pero allá el machismo era más descarado. Ahora el machismo es obvio, ¿no? Y entonces este chico iba a comenzar su tesis y un día vino a mi laboratorio y me dice, Susana, préstame tu evaporador rotativo. Era un equipo que era el único que había en el piso y que a mí me tomaba 3 horas limpiarlo para poderlo usar. Y si me tomaba 5 minutos usarlo, me iba a tomar 3 horas limpiarlo. Yo no se lo quería prestar, pero como era el único que había, tampoco se lo podía negar. Entonces le dije, está bien, llévatelo, con la única condición que me lo regreses en el mismo estado de limpieza con el que te lo presté. Me dijo, está bien. Lo usó, pasó un día y ahí estaba sucio. 2 días y ahí estaba sucio. 3 días y le dije, oye, ¿ya desocupaste mi equipo? Sí, dijo, si quieres tómalo, ya lo desocupé. Y yo le dije, yo no te lo presté así. Entonces él cogió una piseta de acetona y le dio un pisetazo de acetona y dijo, ya está limpio, llévatelo. Y le dije, yo no te lo presté así. Y me dijo, pues yo no tengo tiempo para limpiarlo. Si quieres, tómalo o déjalo. Entonces todos mis compañeros, porque yo era la única mujer, la única extranjera, y yo ya había estado allí, todo el mundo me conocía, que yo no me dejaba atrás de la raya porque estoy trabajando. Y entonces todo el mundo se me quedó mirando para ver qué iba a hacer yo. Y por mucho menos yo brincaba. Pero ese día le dije, está bien, me lo llevo. Pero puedes estar seguro que es la primera y la última vez que te lo presto. Y me dijo, pues yo lo tomaré cuando a mí me dé la gana. Yo cogí mi equipo y me fui. Y no le dije nada. Pero a partir de ese momento, hermanos, el hombre natural, que dice ojo por ojo y diente por diente, empezó a maquinar su venganza. ¿Sí? Y venganza china, de esa que duele. ¿Por qué? Porque si yo no hacía algo al respecto, yo iba a tener a todo mundo queriendo que yo le lave su material. Y tenía que sentar los precedentes.
Y empecé a pensar en mi venganza. Y cuando ya la tenía, en el momento que yo me puse a maquinar mi venganza, es decir, no perdonar, mi mente ya no pensaba en otra cosa, como te digo, se te bloquea. Y ya nadie se atrevía ni siquiera a acercarse, porque yo creo que mi aura era como negativa. Y entonces, cuando ya casi la tenía lista, entonces el Cristo que está en ti, en mí, me dijo: si algunos te ofendieron, fuiste para orar, con el corazón herido de su gracia habrás pedido para perdonar. No te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien el mal. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso es lo que decía mi identidad como cristiano. Pero mi identidad como Susana Chow, el yo, no, Señor, pero ¿cómo? Mira lo que me hizo. Y ahí estamos defendiéndonos. Y era una lucha tremenda. Y les puedo asegurar, hermanos, que a los cuantos minutos, los próximos minutos ya, después de planear mi venganza, que fueron 15 minutos, todo el resto del tiempo, mi pleito ya no era con el chico mi pleito era con Dios. Yo no estaba de acuerdo. Señor, soy mansa, no mensa. Y seguía yo con ese malestar. Que les digo, lo que te pasa cuando no quieres perdonar. Estaba bloqueada. Y recuerdo que me fui al dormitorio porque yo tenía coche y esa noche me habían invitado para ir a una reunión con estudiantes universitarios cristianos. Una muchacha de ahí del dormitorio me invitó. Y yo fui, la recogí al dormitorio. Y cuando íbamos en camino, me dijo: Susana, ¿qué te pasa? Porque yo creo que tenía un rostro desencadenado. Dijo: ¿qué te pasa? Y le empecé a contar. Y entre más le contaba, más me enchilaba. Y cuando llegamos a la reunión, le dije: ¿sabes qué? Yo no puedo ir a tu reunión. Me sentiría hipócrita. Bájate y quédate en tu reunión, yo me voy. Y yo no sé cómo mi coche fue a dar al instituto bíblico a donde yo solía asistir a los cultos los domingos. Era un miércoles y yo no sé cómo fui a dar allí. Y llegué al culto de oración y había un montón de sillas en círculo. Y estaba la gente sentada y estaban orando por turnos. La única silla desocupada era la que estaba en la puerta para que no interrumpieran. Yo ni siquiera alcancé a sentarme cuando ya me tocaba orar. No tuve chance ni de pensarlo. Entonces yo recuerdo que dije: está bien, Señor, dame de tu paz para perdonar. Amén. Fue todo lo que dije. Cuando terminó el culto, se me acercó el pastor y me dijo: Susana, ¿qué te pasa? Y ya le comenté todo lo que pasaba. Y estuvimos orando. Y lo puse en las manos del Señor. Dije: Señor, yo no sé qué hacer, pero tú tómalo. Tuya es la venganza. Dame tu paz para que yo pueda trabajar. Me fui al dormitorio y por lo pronto esa noche yo dormí. Me levanté, yo vivía en el campus, y me levanté como a las 5 de la mañana. Me tomé una taza de café y me salí y me fui al laboratorio. Desmonté el equipo y lo limpié como jamás lo había limpiado. A las 8 de la mañana, este compañero se puso en el dintel de mi puerta y se me quedó mirando, porque yo creo que el que no durmió fue él. Entonces yo le dije: pasa, mira, ¿qué te parece? ¿Verdad que quedó limpio? Tómalo, lo limpié para ti, llévatelo. Él se salió avergonzado. Pero a partir de ese momento, Dios me dio
el ayudante incondicional que yo requería para poder cargar esos canijos cilindros de 50 kilos y abrir los reactores de alta presión, que era trabajo que yo no podía hacer porque físicamente para mí era agotador. Pero él siempre estuvo allí, disponible para ayudarme en esas tareas. Pero yo quiero comentarles qué pasó después. Porque la voluntad de Dios es que yo perdonara, porque eso me permitió tener paz. Despejé mi mente y mi mente estaba metida en mi tesis, en mi trabajo. Mi energía no se estaba desgastando en buscar venganzas, sino en llevar a cabo lo que a mí me correspondía. Y lo que fue interesante, hermanos, créanme, yo trabajé, tenía 24 meses para terminar mi tesis doctoral. Pasaron 20 meses trabajando de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 2 de la mañana del día siguiente, de lunes a sábado. 20 meses, con puros resultados negativos. Yo aprendí cómo no se hace buteno 1 a partir del etileno. Ya sabía cómo no sale. Y yo ya estaba a punto, si no terminaba, yo no puedo hacer una tesis con resultados negativos. Es decir, si no lo lograba, era un fracaso. Y no tenía absolutamente nada. Sin embargo, el que comenzó en ti la buena obra, la perfecciona. Y un buen día, estaba yo trabajando, monté mi equipo para separar los productos y me quedé con el ojo cuadrado, porque se empezó a llenar mi probeta de un líquido que salía del reactor y yo dije, ¿qué pasó aquí? Saqué la muestra, le inyecté al cromatógrafo y era puro buteno 1. Había logrado la fórmula que requería para transformar etileno en buteno 1. Y entonces empecé a trabajarlo, ya sabiendo cómo le había hecho y a perfeccionarlo. Y se lo dijo a mi director de tesis, y el director del Instituto de Petroquímica solicitó al Instituto Mexicano del Petróleo que me prolongaran la beca 6 meses para poder terminar la tesis. Pero ya nada más era redondear lo que ya había descubierto y redactar la tesis. Presenté mi tesis doctoral. Me saqué una buena calificación porque la invitaron a gente de la industria, era un proceso industrial, de ahí de la industria francesa. Y lo que es maravilloso, hermanos, es que por primera vez se solicitó una patente entre México y Francia sobre los resultados de mi tesis. Yo regresé con mi tesis doctoral y pude tener una patente y presenté mi trabajo en un concurso, en el primer concurso tecnológico de Celanese, una transnacional. Hicieron un concurso nacional de desarrollo tecnológico y yo me gané el primer premio de tecnología química de México. Salió en los periódicos como el News of Mexico, lo entregó un secretario de Estado y en realidad con el dinero que me dieron y con lo que yo había ahorrado pude comprarme mi departamento en donde aún vivo. Y créanme, todo lo demás fue añadidura. Lo que yo quiero decirles, hermanos, y si le platico esto, es porque todo eso Dios lo tenía preparado para mí.
Yo nací en la época en que las mujeres nacen, las educan para el metate y el petate, no para hacer estudios de licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Y sin embargo, lo logré. Porque cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y lo que es maravilloso, después descubrí que ese camino que Él me había dado no era porque yo me sintiera una chucha cuerera y quisiera probar que era muy buena. No, sino que yo le entregué mi vida al Señor. Y en mi juventud yo fui invitada para tomar una beca para estudiar para misionera en Prairie Bible Institute en Canadá. Sin embargo, el Señor me pidió que terminara mi carrera. Lo que yo no sabía es que Él me estaba entrenando para ser misionera en los campos de la ciencia, la tecnología, centros de investigación y empresas. Y nosotros podemos boicotear los planes que Dios tiene para ti por cosas tan pequeñas como no saber perdonar. Créanmelo, que eso lo logran si tienen identidad, si saben quién eres, como hija del Rey de Reyes y Señor de Señoras. Nada ni nadie te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Él vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Que el Señor los bendiga, hermanos.